Buenos días. Esta presentación la hemos denominado Automatizando los neumáticos en minería, que no es más que el uso de instrumentos, en una primera parte, para monitorear los neumáticos y combinado con el uso de brazos autómatas o robots. Bien, en esta parte de la presentación le hemos denominado control de neumáticos, que no es más que incide en el punto del recojo de la información de campo de los neumáticos o de la flota de vehículos que tienen neumáticos, eh, como la presión, la temperatura, el remanente de goma y los daños que tienen los neumáticos, los desgastes que se vienen produciendo en estos, etcétera. Esto va a permitir emitir reportes en los cuales se podrán tomar decisiones que permitan prolongar la vida útil de los neumáticos y así evitar daños prematuros en los mismos. También se estila revisar los neumáticos scrap. Estos van a indicar con cuántos remanentes se están desechando al scrap, qué tipo de desgaste tiene, qué deformaciones, la dureza del producto. Con esta información se pueden tomar decisiones para conseguir prolongar la vida útil de los neumáticos. Otra de las formas con la que también se gestionan los neumáticos es el reencauchar los cascos que mantengan su carcasa en buen estado. Y esto le da una ampliación en su vida útil del neumático, mejorando el costo horario y el costo kilómetro. Otro de los puntos que se suma a la gestión de los neumáticos o al control de los neumáticos es la gestión en los talleres de mantenimiento, los talleres de enllante. Aquí es donde se planifican los cambios, las rotaciones, los programas que se hacen para los cambios y las rotaciones, los programas de emergencia, para darle la máxima operatividad del equipo o del vehículo y la disponibilidad de los mismos. Esta gestión no va a ser posible si no se tiene la información al día y correcta de campo de los neumáticos, ¿no? Como vemos en esta parte, todo es una gestión humana, todo es una gestión manual realizada por el hombre. Sin embargo, en esta época de pandemia se ha tenido mucho temor por los contagios que se producían y que muchas empresas tomaron sus precauciones para controlar dichos contagios. Ha habido mucho temor al respecto. Una vida es importante en el mundo y en el ser humano, y por lo cual muchos han tomado sus previsiones. Bien, en esta parte veremos el uso de los instrumentos para monitorear los neumáticos. El uso de estos instrumentos sirve para monitorear parámetros físicos que ocurren en los neumáticos. El TPMS es un sistema que monitorea la presión y la temperatura. Bajo este contexto de pandemia, ha tomado mucha relevancia este tipo de sistema, toda vez que en tiempo real son monitoreados la presión y la temperatura y que servirá para controlar su presión en cuanto a los rellenos, en cuanto a las presiones correctas y las temperaturas para evitar separaciones mecánicas o separaciones térmicas. Desde hace más de una década llegó a Perú el primer TPMS brindando por uno de los fabricantes de los neumáticos mineros. Este sistema se llama Mainz y es del fabricante de neumáticos Michelin.
Cabe señalar que este sistema ha tenido muchos problemas en las instalaciones, en muchas minas o en varias de las minas donde fueron instalados estos sistemas duraron más o menos 3 a 4 años a que tengan una operatividad casi al 100%. Debido a una dificultad entre la comunicación del sistema con el internet, con el wifi, con el sistema de internet que tenía la mina, ¿no? Bien, este sistema podría medir la presión interna y la temperatura interna del neumático y que a través de un sensor envía la información a un módulo de control y este a su vez al satélite, quien remitirá la información hacia las computadoras o hacia la sala de control donde se monitorea los neumáticos. Las versiones iniciales llegaron solamente con la medición de presión y temperatura. La última versión que se ha dado para este sistema del fabricante Michelin es debido a que la competencia lo adelantó en la innovación y tecnología y por lo tanto no le quedó más que actualizarse en la tecnología de su sistema TPMS. Este fue adicionado con un sistema de revisión de las vías por donde transitaba el equipo, ¿no? El equipo minero. Como le dije anteriormente, este sistema ha tenido muchos tropiezos en el camino, muchas autorizaciones y que han generado a sacar al mercado nuevas versiones. En la última versión, como le decía, revisa la ruta seguida por el vehículo, revisando vías y el ciclo que siguen los neumáticos. Y también, como le mencioné, esto debido a la competencia que se adelantó en la innovación y tecnología de un sistema mejorado respecto al del fabricante Michelin. El fabricante de llantas Bridgestone también tuvo su sistema TPMS, sin embargo no caló mucho en el mercado. Ese sistema fue retirado, sin embargo no existe información del porqué del retiro. Este es el segundo sistema que existe para el monitoreo de presión y temperatura sobre los neumáticos. El sistema es potente debido a que no solamente mide la presión y la temperatura, sino que también revisa las vías por donde circula el vehículo o el equipo y además controla las velocidades, ¿no?, de los vehículos. La facilidad de este sistema es de que tiene un lenguaje de comunicación bastante amigable y es fácil de interactuar con otros sistemas, ¿no? Otra de las facilidades también importante es de que es solamente un sensor que se adhiere de forma imantada hacia el aro, que es una de las partes que conforma la rueda del neumático. ¿No es así? Entonces, adicionalmente, como les dije, integra la innovación de medir las velocidades de los equipos y muestra las trayectorias, es decir, las rutas o ciclos que sigue el equipo. Lo interesante aquí es que emite alertas de presión, temperatura, velocidades cuestionadas a los correos electrónicos. Es importante este punto porque así los mantendrá informados en tiempo real a las personas que controlan y monitorean este sistema. Cabe mencionar que nosotros como empresa lo propusimos a Las Bambas, a Antamina, a Minera Miquimayo. No tuvimos una respuesta positiva
Sin embargo, ahora entendemos que Translogic le ha dado la representación en el Perú a Bristol Motor Rock para que lo distribuya y lo comercialice en el Perú este sistema. Este sistema es bastante bueno, es un sistema bastante potente y fue uno de los pioneros que introdujo el tema del control de las velocidades y el tema del seguimiento de las trayectorias del vehículo, ¿no? El seguimiento de las rutas del vehículo. Este sistema, bajo estos 4 puntos importantes que controla del neumático, facilitará o permitirá reducir las fallas en los neumáticos, como por separaciones mecánicas. Va a monitorear bastante bien el tema de la presión y las temperaturas. Detecta a tiempo las fugas, actúa de manera rápida en la revisión del neumático y relleno de presión del mismo. ¿Y el por qué se utiliza estos sistemas? El tema es de que al respecto de la presión es para detectar si el neumático se encuentra con baja presión y actuar de forma inmediata. Por eso el sistema actúa en tiempo real para actuar de forma inmediata y así corregir el problema que haya de baja presión o de alta presión. También se hará con el tema de la temperatura. Se visualizará las temperaturas a las cuales trabajan los neumáticos. Si existe un pico, se verificará en qué punto se da este tema con el seguimiento de la ruta que tiene ese sistema integrado, ¿no es cierto? Se verá la posibilidad de cambiar de ruta del vehículo o, en su defecto, tomar acciones para realizar un trabajo de mantenimiento en las vías y así poder reducir este pico de temperatura que se da en el neumático, ¿no? Respecto a las vías, como les mencioné, esto facilita que el personal de operaciones pueda realizar trabajos de mantenimiento en las vías, en las curvas, en las pendientes y puedan mejorar y así no se produzcan picos de temperaturas en los neumáticos. Aunque también esto también serviría para monitorear y controlar el tema del TKPH del equipo de los neumáticos y impedir que se produzcan separaciones sobre los mismos. Este es otro sistema, ITS, que es un sensor intra-tire. Este es un sistema que también monitorea la presión y la temperatura, pero la diferencia es de que aquí la temperatura es de lonas de cima, no es una temperatura interna del neumático, sino es una temperatura que se da entre las capas de acero, entre las lonas de acero del neumático. Otra de las variaciones que existe aquí es de que tiene la posibilidad de medir los remanentes de goma, las profundidades en milímetros de la banda de rodamiento. Y con la intención también de que este sensor pueda también detectar los daños en los neumáticos, sobre todo en la banda de rodamiento. Como pueden ver en el video, mide la temperatura de faja, mide la presión de aire y también mide la profundidad.
Bien, esta es una tecnología alemana que suma un factor más en el control de los neumáticos. Este componente instalado en un espacio completamente pensado que asegura los más altos estándares de precisión, durabilidad y productividad. Este sistema está conformado por dos sensores, uno que detecta la presión y la temperatura, tanto de la temperatura de la lona de cima como la presión interna, y el otro es el que medirá los remanentes de goma. Estos sensores se comunican entre ellos y puede lanzar la comunicación hacia el operador o sobre el vehículo, de ahí al satélite y de ahí hacia las computadoras en tiempo real, enviando la información para el que controla el monitoreo de los neumáticos. Queremos mencionar aquí que nosotros hicimos un convenio con el fabricante de este producto, de este sistema nuevo. Es muy probable que pronto salga al mercado, pero que este convenio nosotros ya lo hemos terminado debido a que no ha tenido el impacto necesario y que además el fabricante aún no lo ha puesto al mercado. Sin embargo, esto queremos mencionar que toda esta información se le hemos dado a Bristol Motor Rock, quizás ellos puedan producir un sistema parecido o puedan conversar con el fabricante, con el fabricante para sacarlo en la brevedad posible este sistema. Porque con esto se estaría prácticamente, con este sistema prácticamente se estaría cerrando el círculo del control de los neumáticos en campo. Va a medir la presión, va a medir la temperatura de lonas de cima, va a medir el remanente de goma, tiene la posibilidad, esto habría que analizarlo más, de detectar daños en los neumáticos. Esto habría que determinarlo bien, ¿no? Es más, si se le integra el tema de la verificación de las rutas por donde circula o transita el equipo, sería fenomenal, y emitir las alertas de las velocidades que se produzcan en los neumáticos y que superen la velocidad permitida, y esto impida superar los TKPH de los neumáticos. Bien, ahora vamos a ver esta parte de la presentación
la hemos denominado tecnología de autoinflado. Hace más de 2 décadas llegó a Perú el primer bus de la marca Volvo con un sistema de autoinflado que lamentablemente no tuvo el éxito deseado, toda vez que funcionaba incorrectamente. A veces rellenaba cuando no tenía que rellenar, a veces no rellenaba cuando tenía que rellenar, entonces muchos de los neumáticos terminaban con presiones bajas y eran rodados así de esta forma, ¿no? Quizás este sistema haya evolucionado en el mundo y se pueda tomar como un componente para la acción inmediata de poder atender a los neumáticos ante bajas o subidas de presión. Quizás esto pueda mejorar en operación a los neumáticos, tanto para el relleno o el alto relleno de los neumáticos que se encuentran con baja presión. Existe un fabricante en el mundo de neumáticos que ha creado un sistema mediante un bladder con el cual cada vez que el neumático interactúa con el piso, produce un vacío, generando una presión de aire y por ende un volumen de aire, y que automáticamente pasa al neumático para completar la presión faltante. Este es algo novedoso. Lo importante aquí es de que el neumático al parecer nunca estaría sin la presión adecuada, pero lo complicado es el tema del bladder que lleva internamente en el neumático. Lo que hemos visto en este momento es lo que es TBR, ¿no? Tanto para bus y camión. Pero la pregunta es, ¿y para los neumáticos gigantes de minería existe este sistema? La respuesta es que a la fecha en el mercado no existe una tecnología que permite realizar este autoinflado. Sin embargo, nosotros como empresa hemos ideado o hemos esbozado la ingeniería conceptual para un sistema de autoinflado basado en sensores, lenguajes de comunicación, sistema de válvulas, etc. Este concepto de autoinflado en los equipos mineros consta de un módulo, de un acumulador y de válvulas distribuidoras. Este módulo debe tener la capacidad de comunicación con los sistemas de PMS. Aquí en este punto quiero señalar que el iTrack tiene una versatilidad y tiene un sistema bastante amigable con el cual puede interactuar con muchos lenguajes de comunicación. Los acumuladores son reservorios que almacenan aire y nitrógeno según corresponda. Estos acumuladores poseerán sensores inteligentes que permitan la comunicación con el módulo. Es decir, el módulo se comunicará con el acumulador para indicarle que permita la distribución de aire o de nitrógeno hacia el neumático que necesite o requiera de relleno, ¿no? Estas válvulas distribuidoras son unas válvulas que se comunicarán con el módulo y con el acumulador, que permitirán el ingreso de las presiones de aire hacia los neumáticos que están con falla o que requieren de autorrelleno de presión de aire. Bien, hemos terminado la parte de la instrumentación, que son los TPMS y el sistema de autoinflado, ¿no es cierto? Estos TPMS hemos esbozado o hemos presentado hasta 3 sistemas, que es el sistema MEMS, que es el sistema iTrack y es el sistema ITS, ¿no? Y el sistema de autoinflado hemos presentado tanto para bus y camión, y el sistema que hemos esbozado nosotros como empresa para un sistema autoinflado en los equipos mineros. Aquí, esta parte de la presentación la hemos denominado automatización de los neumáticos, que es exclusivamente para los talleres
para los talleres, en donde se realizarán los mantenimientos de los neumáticos. Esto es exclusivamente, si nosotros vemos en el contexto de la pandemia, el virus SARS-CoV-2 a través del tiempo ha mutado, diferentes mutaciones tiene en este momento y no podemos decir si es más contagioso o es más letal, ¿no? Sin embargo, bajo este contexto, se podría acelerar el uso de brazos robots, se podría acelerar el uso de autómatas que realicen el mantenimiento de los neumáticos. Ahora, también existe el aliciente de la vacuna, pero que podría inmunizar a muchas personas o a todo el mundo. Sin embargo, las vacunas que van saliendo al mercado quizás no apliquen para las mutaciones que se produzcan en diversas partes del mundo y esto podría acarrear un problema, ¿no? Mencionar que previamente a esta pandemia existían empresas que ya habían desarrollado brazos robóticos o brazos robots que permitían realizar trabajos de mantenimiento de neumáticos. Existen investigaciones, creadores de brazos autómatas para ajustar y desajustar espárragos, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí vemos, este es un brazo que permitía al operador usarlo y no tener ellos problemas de postura, tener problemas en su cuerpo o dolencias en la espalda, dolencias en la columna, etc., ¿no? Es un brazo que se utiliza para ajustar o retorquear las tuercas de los aros, ¿no? Aquí podemos, en la imagen del lado derecho, podemos ver un brazo robotizado mucho más, con mucha más tecnología, ¿no?, que el de la figura del lado izquierdo, ¿no? Aquí podemos ver un manipulador de neumáticos donde tiene instalado dos brazos que permitirán el retiro del O-ring, permitirán el retiro del lock ring o del seguro, permitirán el desajuste de los pernos, etc., ¿no? Y aquí vemos la remoción de los neumáticos con este manipulador que lleva instalado dos brazos robotizados, ¿no? Cabe señalar aquí que existen aros inteligentes que permiten fácilmente al operario retirar los neumáticos sin retirar los aros, ¿no? Ojo, esta automatización de las tareas de mantenimiento sobre los neumáticos podría darse en el futuro. Sin embargo, por este tema de la pandemia, bajo este contexto, podría acelerar el uso de estos sistemas, ¿no?, con el único propósito de proteger la integridad física de los seres humanos. Acá vemos un brazo que se utiliza para asegurar los elementos de sujeción del aro y la rueda con el vehículo. En la figura del lado izquierdo vemos los brazos que se utilizan para retirar el seguro o el lock ring. En la figura podemos ver cómo es el brazo robotizado que trabajará realizando el mantenimiento de neumáticos, tanto el retiro, instalación, retiro de piezas metálicas de los componentes de los aros. Y esto todo bajo un contexto de la pandemia podría acelerar el uso
de estos elementos o componentes con el favor de proteger a los seres humanos de esta enfermedad que ha traído muchas muertes en el mundo. Como conclusión, podemos decir que esto podría traer, por el lado de la instrumentación, podría traer muchos beneficios para el monitoreo y control de los neumáticos y sobre todo en la gestión. Por el lado de la automatización de las tareas de mantenimiento en los talleres de llante, podría traer mucha protección hacia las personas. Esto también, toda esta tecnología podría traer a que los operarios que trabajan en los talleres de llante sean capacitados con el único propósito de poder manejar esos sistemas a remoto o a distancia, también para capacitarlos en el monitoreo de los instrumentos que facilitaría una buena gestión sobre los neumáticos y quizás puedan mejorar los costos horarios que tengan proyectados conseguir. Bueno, ha sido toda la presentación que queríamos indicar, que queríamos presentar, que queríamos hacer conocer con el propósito de aportar algo de nosotros hacia el mundo de los neumáticos. Gracias y será hasta otra oportunidad.